Buenas tardes, buenas noches o lo que corresponda. Les estoy tratando de grabar la primer clase sobre el tema vinculado al Medio Oriente, el tema árabe, los nacionalismos árabes y el conflicto árabe-israelí en general, o o palestino-israelí. O sea, piensen ustedes que vamos a empezar a ver todo este conflicto desde el principio del siglo XIX. Hoy trataré de dar un marco muy general, de dar algunas explicaciones muy generales, de tratar de explicarles el contexto. Yo igual les mandé alguna bibliografía, les mandé un par de libros sobre el tema del nacionalismo árabe y sobre el libro de Jurani, y les mandé otro texto que habla sobre los árabes desde el Imperio Otomano hasta la actualidad. Les mandé varios documentales y películas. Voy a seguir mandando ese tipo de materiales, pero hoy quiero hablar básicamente del contexto. En este tema o en este conflicto, discúlpenme, pero tengo como un apunte, una guía, un punteo acá. En este tema tenemos que ubicar, primero, del lado de Israel o de dónde sale ese nacionalismo judío. El planteo es que surge a fines del siglo XIX a partir de algunos judíos de Europa Occidental. El pueblo judío no tiene una tradición nacional muy importante. Inclusive a fines del siglo XIX, si ustedes lo piensan, estaba como compartimentado en dos grandes tradiciones. Una del mundo más árabe, nordafricano, mesooriental, que era lo que se conoce como los judíos sefaradíes, y hay toda otra tradición de judíos de Europa Central, y si quieren también de Europa Occidental, que son los judíos askenazíes, o askenazíes, llámenlo como quieran. Son dos tradiciones totalmente diferentes. Básicamente, el pueblo judío es un pueblo diaspórico que fue expulsado hace aproximadamente 2000 años del territorio que habitó durante menos de 1000 años, y se desarrolló en diferentes lugares, y básicamente era más un elemento cultural, un elemento religioso el que los mantenía unidos. Inclusive si uno hace una cuenta, un intento de análisis sociológico, si se habla de que había 1 millón de judíos en el siglo I, la evolución demográfica debería indicar que debería haber cientos y cientos de millones de judíos, y no los hay. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos nacidos dentro del pueblo judío en general se disolvían, se asimilaban, se convertían en otra cosa más vinculada a los lugares de residencia que esa propia tradición. Hacia fines del siglo XIX, en el contexto de el auge de los nacionalismos y el romanticismo, aparece una figura que se llama Herzl, Teodoro Herzl, que es un austríaco que pergeña y dice que lo que hay que lograr es un hogar nacional judío. Durante varios años esa discusión va a ser una discusión de elites, se va a trasladar básicamente a Inglaterra, van a plantear ese tipo de cuestiones, van a plantear ese tipo de necesidades, y a principios del siglo XX hay, inclusive a fines del siglo XIX, durante la época victoriana, hay algunos ministros de la reina de origen judío, de Israel, y es uno, y hacia principios del siglo XX
aparece, hay un primer ministro británico de origen judío y en el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial, yo se los dije en su momento cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, se produce una reunión de personajes de tercera línea, que eran Sykes por el lado británico y Picot por el lado francés, que establecen y hacen una línea divisoria entre qué le va a quedar a Francia después del final de la Primera Guerra, de lo que era el Imperio Otomano, y qué le va a quedar a Gran Bretaña. Si ustedes miran el mapa, después, si puedo, se los mando, no es muy difícil conseguir. Líbano, Siria e Irak quedan más o menos para Francia, y Palestina, Jordania, Arabia Saudita y Irán quedan para Gran Bretaña. Se estaban dividiendo básicamente el Imperio Otomano antes de que este sea derrotado en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el año 1900, esperen un minuto, 15, el primer ministro británico se llama Samuel, y era un ministro británico, no es el primer ministro, perdón, era un ministro inglés, pero con simpatías hacia el sionismo. Y en el año 17 se va a hacer la declaración Balfour-Rothschild, que lo que va a plantear es la posibilidad de que a Palestina ingresen judíos de diversos lugares del mundo. Es como una declaración ya en el año 17 en la cual se oficializa la posibilidad del ingreso en Palestina de judíos de diversos lugares de Europa que ingresarían para ir construyendo la posibilidad de la construcción de ese hogar nacional judío. Punto. No hace muchas más aclaraciones y a partir de ese momento se establece una cuota de la cantidad de personas que podían ingresar en el territorio de Palestina a partir de ese momento. Siempre hubo una comunidad de judíos desde tiempos inmemoriales. Hay una comunidad de judíos que vivían en diferentes ciudades de Palestina bajo todos los gobiernos que hubo a lo largo de 2000 años, que fueron influencia egipcia, influencia siria, influencia musulmana a partir de los años 600, el Imperio Otomano. Siempre hubo unas pequeñas comunidades, fundamentalmente en las grandes ciudades que eran Jerusalén, y hay otra ciudad donde ellos esperaban que ahí viniese el Mesías y cosas por el estilo, pero convivían con la comunidad original palestina de manera total y absolutamente normal y regular, como vivían en El Cairo, en Damasco, en Teherán, en Bagdad, en Marruecos y en todos los lugares. En general, las comunidades árabes eran bastante tolerantes y tenían como una relación de simpatía y de cortesía con estas comunidades que eran minorías religiosas que participaban de la vida pública de esos lugares desde el punto de vista civil, pero que mantenían sus tradiciones religiosas y cosas por el estilo. Punto. A partir de esta inmigración, que tiene mucho que ver con la persecución que sufren en esa misma época los judíos en Europa Oriental, lo que se llaman pogroms y cosas por el estilo,
empieza a crecer mucho la comunidad judía y es apoyada fundamentalmente por algunos filántropos. Vieron que en general se usa el término filántropo para hablar de gente rica y cosas por el estilo. Y se establecen diversas comunidades y empiezan estos migrantes judíos a comprar tierras de la comunidad palestina, o sea, de manera privada. Esa costumbre y ese hábito de compra de tierras empieza a preocupar a las autoridades locales cuando se empiezan a dar cuenta que muchos de estos migrantes compran las mejores tierras o compran tierras en las cuales empiezan a establecerse ya no con esa tradición y esa idea religiosa, sino de alguna manera comunidades de otra índole. Inclusive empieza a haber granjas agrícolas y cosas por el estilo de diverso origen, si quieren, ideológico, que después van a devenir en esos kibbutz o kibbutzim, que son esas granjas comunales de esa primera colonización judía en Palestina. Hacia fines de los 20, principios de los 30, esto comienza a ser un conflicto en la comunidad local, la comunidad palestina musulmana, que tiene sus autoridades civiles bajo la subordinación del gobierno británico y que empiezan a reaccionar y a organizar fuerzas que empiezan a tratar de enfrentar este tipo de colonización privado-pública que van a ser estas comunidades judías que se empiezan a instalar en el territorio palestino. Punto. Vamos a poner un punto acá. Por el lado de los árabes, yo les mandé un par de mapas donde se hablan de lo que sería el Magreb y el Mashrek, que serían como las dos regiones, el norte de África y Mesoriente, Irán, Arabia Saudita, como esas dos grandes regiones del mundo árabe islámico. Lo primero que yo quiero decir acá es que hay diferencias y diferentes formas de nominar de qué mundo estamos hablando. En algún momento hablamos del mundo árabe, en otro momento hablamos de la comunidad islámica, y no son exactamente lo mismo. Tampoco son exclusivamente una religión, ni son exclusivamente una unidad étnica. Los árabes son un pueblo que podemos denominar que está en lo que sería la península arábiga, Jordania, Siria y cosas por el estilo, que serían como el origen de lo que sería el mundo islámico o el mundo musulmán. Cuando este se expande hacia, primero se expande desde la península arábiga hacia Amán, Bagdad y Palestina, y se expande también hacia el norte de África, conquistando Egipto y todo el norte de África, que serían Libia, Túnez, cosas por el estilo. Mahoma, que sería el origen de esta religión, cultura, llámenla como quieren, es del año 620, 630 aproximadamente, y en el año 720 y pico, 720 y pico, ya habían llegado a España, porque se produce la invasión de España. Entonces, si lo piensan, en 100 años, la expansión árabe musulmana es muy importante porque llega
hacia el occidente a ocupar todo el norte de África y algunas expediciones hacia África Negra, y hacia el oriente se expande hacia Irán, Irak, Siria, Jordania y Palestina, claramente. Y a partir de ahí, más hacia el oriente, hacia Afganistán, pero eso es un poco posterior. Y a partir de Irán. Acá que tenemos una religión, cultura, pueblo pequeño originalmente, nómade, de Arabia Saudita, que va a ocupar un territorio extensísimo, básicamente a partir de ideas religiosas y de una lengua. Lo más importante de todo esto es que en general esa expansión musulmana, sobre todo en este periodo, digo, hasta llegar ahí, Afganistán, en general lo que va a hacer es expandir la comunidad islámica y la lengua árabe. Es muy interesante pensar, piensen ustedes que ocupan Egipto, que ya tenía una tradición cultural preexistente y que es arabizada totalmente en ese momento. Y así diferentes espacios. Dentro de estas comunidades va a costar muchísimo ver la diferencia entre el tema religioso y el tema político. ¿Por qué? Porque va a haber expansiones de diversos modelos de reinos, imperios y diferentes hegemonías que se van a producir a lo largo de siglos, desde el siglo VII por lo menos hasta la actualidad. Hay una parte expansiva muy fuerte que va, si quieren, del siglo VII al siglo XIII, XIV, sobre XV, en el cual ustedes van a ver que se produce esa expansión por estas regiones que yo acabo de nombrar, por España, y en el siglo XV dominan lo que era Bizancio, que fue durante 500, 600 años la barrera cristiana que impedía el ingreso por el oriente de los musulmanes en Europa. Bizancio va a ocupar durante 600, 700 años, va a ser esa barrera. En el siglo XV se produce la invasión de los otomanos y empieza el Imperio Otomano, que va a ser dominante desde el siglo XV hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, que va a ocupar todos estos territorios, van a ser subsidiarios del Imperio Otomano. ¿Quedó más o menos claro hasta acá? Voy a cortar por un ratito y sigo con la segunda parte de la clase.